Hermanas y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. En esta mañana quiero que hablemos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16, entre los versículos 19 al 31. Allí, mis queridos hermanos, hallamos uno de los relatos más impactantes de todo el Evangelio. Y es aquel relato que involucra tanto a Lázaro como al hombre rico. Pero lo que hace impactante a este relato son tres cosas fundamentales que quisiera compartir con ustedes. Este relato es impresionante en primer lugar por aquel quien nos lo cuenta, el Señor Jesucristo. Y como la palabra de Dios nos lo dice también, deberíamos estar muy atentos a todo aquello que Él nos ha manifestado. En Hebreos capítulo 1 y en el versículo número 2 dice el Señor que hoy Dios nos ha hablado por su Hijo. Y es nuestro deber, es menester prestar toda nuestra atención. Me llama poderosamente la atención de este relato entonces, primeramente, porque quien habla es Jesucristo. En segundo lugar, me llama la atención este relato por el tema que se está tratando en dicha narración. Allí el Señor Jesucristo está hablando de un evento al cual todos y cada uno de nosotros en dado momento tendremos que enfrentar. Ese evento, esa cita, es aquella con la muerte, la cita con nuestro destino eterno. Y en tercer lugar, me llama la atención porque en este relato tenemos ahora mismo la posibilidad de escucharlo. Y porque como dijo el mismo Salomón, por allá en Eclesiastés, mejor es perro vivo. Hoy usted puede nuevamente leer y oír acerca de esta narración. Y eso mismo constituye una gran ventaja, gran provecho, gran beneficio para todos los que estamos reunidos en esta mañana. Así entonces, mis hermanos y hermanas, prestemos atención a la impactante historia de Lázaro y del rico popular. En primer lugar, déjenme hablarles acerca de las similitudes que hallamos a través de esta narración. Hay varias cosas que son muy parejas, que se asemejan mucho.
que se asemejan mucho. En primer lugar, veo a dos hombres que en dado momento, como dice también en su momento el escritor de la carta a los Hebreos, tuvieron cita. El escritor de la carta a los Hebreos tuvieron cita con la muerte. Y después de ella, el juicio. En Lucas capítulo 16 y en el verso 22, Lucas 16, y en el verso 22, Lucas 16, 22, dice el inspirado escritor: con el tiempo, el hombre pobre murió, y los ángeles lo llevaron para estar con Abraham. Pero el hombre rico también murió, y entonces fue enterrado. La primera gran similitud tiene que ver con esa cita que les hablaba hace un momento, una cita ineludible, la cita con la muerte. Independientemente de su contexto económico, independientemente de su posición social, de su edad, los dos hombres tuvieron cada uno en su momento de dar cita con la muerte. Y lo que también me llama poderosamente la atención acerca de las similitudes del relato es que los dos hombres se encontraron en el Hades. Dice la palabra de Dios que el uno fue llevado con el seno de Abraham y el otro fue llevado a un lugar de tormento. El versículo 23 de Lucas capítulo 16 nos dice, y su alma fue al lugar de los muertos, y allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Los dos hombres tuvieron cita con la muerte. Y los dos hombres se hallaron en el lugar de los muertos. Ese lugar se llama el Hades. Pero a pesar de que existen algunas similitudes en esta narración que nos hace el Señor Jesucristo, es importante decir que también existen algunas diferencias. En primer lugar, las grandes diferencias que vemos aquí, en este mundo, en esta vida. Lucas capítulo 16, y entre los versos 19 al 21 nos las presenta. Jesús les dijo: había un hombre rico que vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. El verso 20 añade: pero tirado a la puerta de su casa había otro hombre, el cual era pobre y se llamaba Lázaro. Este estaba cubierto de llagas. Y mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Las primeras grandes diferencias que podemos observar
tienen que diferencias que podemos observar, tienen que ver con el contexto material, económico y social. El uno, como nos lo dice el Señor Jesucristo, era un hombre con un Señor Jesucristo, era un hombre con un gran poder económico, era un hombre de una gran capacidad, hablando desde el punto de vista, desde el contexto material. Del otro lado estaba Lázaro, un hombre totalmente diferente. Estaba Lázaro, un hombre totalmente diferente, sin ninguna capacidad económica. Un hombre muy pobre y humilde, que no solamente, hermanos y hermanos, era pobre. Hermanos y hermanos, era pobre. Pero que además estaba enfermo. En este mundo, sin lugar a dudas, vemos grandes diferencias. Y en muchos sentidos. Hay grandes diferencias, como podemos observarlo aquí, en el contexto material. Grandes diferencias, como podemos observarlo aquí, en el contexto material, pero también vemos grandes diferencias en el contexto social. Hay grandes diferencias en el contexto físico. Algunos son muy altos, otros como yo, vecinos del piso. Algunos vecinos del piso. Algunos con muchos conocimientos intelectuales, con mucho estudio, y otros ignorantes, sin ningún tipo de academia, Otros viven en grandes o espaciosas casas. Otros vivimos en barrios más humildes y en cajitas. Otros vivimos en barrios más humildes y en cajitas de fósforos, como decimos popularmente. Estas son grandes diferencias, pero no son diferencias trascendentales, porque en segundo lugar, el relato nos habla de dos grandes diferencias, no solamente en este contexto y en este sistema de cosas, pero habla de una gran diferencia después de la muerte. Y es aquí donde quiero leer los versículos 22 al 24 de Lucas. 16. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron para estar con Abraham. Y el hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Y allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en angustia en estas llamas. Las diferencias, mis hermanas y hermanos, las grandes diferencias que podemos nosotros confirmar en este sistema de cosas no se comparan con las grandes diferencias que llegaremos a observar en el sistema espiritual de las cosas eternas. Como podemos observarla a través de la narración que nos hace el Señor Jesucristo, estas son las diferencias trascendentales, porque Lázaro gozaba en el Hades de la presencia y del descanso del Señor en el seno de Abraham, donde era consolado,
Abraham, donde era consolado, donde seguramente ya cesaron sus dolores, sus tristezas y quebrantos. Allí, seguramente Lázaro recordaba aquellos días, pero ya no los recordaba con dolor, ya no los recordaba con angustia. Ahora se gozaba de estar en la presencia de los hijos de Dios. Mientras tanto, el rico Pulón, del cual no se nos da su nombre, había cambiado totalmente su estado. Y del gozo, de la plenitud que brinda momentáneamente los bienes materiales, la posición económica, ahora se encontraba en una condición paupérrima, miserable. Al punto que, como podemos observarlo en el versículo 24, gritaba, clamaba, suplicaba, buscaba misericordia de Abraham. Es interesante, hermanos y hermanos, el terrible sufrimiento en el que este hombre se hallaba, porque pedía para sí mismo que Lázaro mojara la punta de su dedo en el agua para que refrescara su lengua. Era tal el dolor, era tal el sufrimiento de aquel hombre, que le era suficiente con que la punta del dedo de aquel hombre tocara su lengua. Estos dos relatos, tan semejantes en ciertas cosas, pero tan distintos en otras, nos dejan por lo menos tres grandes enseñanzas. Permítanme se las presento. En primer lugar, la primera gran enseñanza que seguramente nos deja este relato es que, hermanos y hermanas, hay primeramente que saber vivir. El que quiera morir bien deberá primero vivir mejor. En Gálatas capítulo 6, y entre los versículos 7 al 10, el inspirado apóstol Pablo nos dice por qué debemos vivir espiritualmente, vivir bien. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha aquello que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de dicha naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo
bien, pues a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Si usted quiere tener una vida plácida, debe vivir una vida espiritual, justa, santa, íntegra. Así que la primera gran enseñanza que nos deja la narración de nuestro Señor Jesucristo, allá en Lucas capítulo 16, es que para morir bien, debemos vivir mejor. La segunda gran enseñanza que nos deja este relato es que tarde o temprano todos tendremos que enfrentarnos con la muerte. Quiero para ello que leamos el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Y en dicho libro, en el capítulo 3 y entre los versos 19 al 20 nos confirma dicha afirmación. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 al 20. Dice aquí el inspirado rey: pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran, pero ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. Y esto es absurdo. Ambos terminarán en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo volverán. ¿Por qué debemos vivir bien? Porque tarde o temprano tendremos que enfrentarnos con la muerte. Hoy, cada uno de nosotros estamos determinando nuestro destino eterno. Día tras día, a lo largo de nuestro trasegar por esta tierra, estamos determinando nuestro destino eterno. Y entonces, la segunda gran enseñanza es que tenemos una cita ineludible con la muerte. Preparémonos, como le dijo en su momento el Señor, aquel rey: ordena bien tu casa, porque vas a morir y de cierto no vivirás. Preparémonos para la cita más importante, la cita con la muerte. Y la tercera gran enseñanza que aprendemos a través de la narración de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, tiene que ver con que la eternidad nos está esperando. Hermanos y hermanos, si todo terminara con la muerte, como dijo el apóstol Pablo, si la resurrección no existe, vana es nuestra fe. No hay para qué predicar, no hay para qué afanarnos, no hay para qué esforzarnos, pero no todo termina con la muerte. De hecho,
es en la muerte, con la muerte. De hecho, es en la muerte cuando todo lo verdaderamente importante recién comienza. Un destino eterno nos está esperando. Y de eso mismo podemos observar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, y entre los versículos 30 al 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 30 al 31, dice, 17, versos 30 al 31, dice lo siguiente nuestro Señor, en labios del apóstol Pablo. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda en todo el mundo que se arrepientan los hombres de sus pecados para que vuelvan a Él. Y observemos lo que dice el versículo 31. Pues Dios ha fijado un día, 31. Pues Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por aquel hombre a quien ha designado y del que demostró a todos quién es dicho hombre, pues le ha levantado. Un día, tarde o temprano, todos tendremos que enfrentarnos con la muerte. Y después de ello, tendremos que enfrentarnos con el Señor. ¿Cómo vamos a determinar nuestro destino eterno? Eso lo determinamos, y disculpe la redundancia, cada uno de nosotros, a través de nuestro estilo de vida. Así que para terminar mi sermón, quiero hablarle de 4 cosas que deberíamos escuchar en este relato. En primer lugar, escúchenme por favor también a mí. Quiero que escuchemos el lamento terrible de aquel hombre rico en Lucas 16, 24, cuando dice: Padre Abraham, ten piedad de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en una angustia estallada. Escuche la voz de aquel hombre rico, quien dice: estoy sufriendo. Ténganla muy en cuenta para que evite llegar a ese lugar. En segundo lugar, no solamente escuchemos el sufrimiento del hombre rico, pero escuchemos sobre todo la exhortación que le hace a Abraham en Hechos 16, 25 al 26. Dice la palabra de Dios: Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, pero tú estás en angustia. Además, hay un abismo grande que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, pero ninguno de ustedes puede cruzar hasta acá.
exhortación de Abraham, exhortación de Abraham, también debemos escucharla. Porque a través de ella nos disponemos de mejor forma para ese lugar, para ese momento que nos está esperando. Escuchemos al hombre que nos está esperando. Escuchemos al hombre rico, pero escuchemos lo que nos dice Abraham. En segundo lugar, escuchemos la segunda súplica del hombre rico. Fijémonos en sus palabras. Están en Lucas, fijémonos en sus palabras. Están en Lucas capítulo 16, versículos 27 al 28. El hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envía a casa de mi padre a uno, pues tengo 5 hermanos y quiero advertirles para que no terminen en este lugar de tormento. ¿Qué es lo que quiere hacer el hombre rico? Advertirnos. Él no solamente nos muestra el sufrimiento que hay allá, Él quiere que no vayamos a donde ahora se encuentra. Escuchemos su segunda súplica. Aquella que ya no habla de sí mismo, aquella que implora para que nosotros no definamos, no dejemos nuestro destino eterno a dicho lugar. Y finalmente, terminemos escuchando la segunda exhortación de Abraham. Está en Lucas 16, 29. Dice así la palabra de Dios. Abraham dijo a Moisés y a los profetas tienen para que les adviertan. Así pues, sus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Ellos tenían a Moisés, tenían a la ley. Ellos tenían el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos, como les dije al principio de la narración, a Jesucristo mismo, quien nos está contando esta historia. En Juan 6, 63, es el mismo Señor Jesucristo quien afirma lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da 63. El Espíritu es el que da vida. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué deberíamos escuchar entonces? Nosotros, las palabras de Jesús. Así entonces, ¿qué es lo que debemos anhelar? Lucas 16, 22. Que los ángeles nos lleven para estar en el seno de Abraham. Ese debe ser nuestro principal propósito en la vida. Esa debe ser nuestra meta más importante. Que en el momento de la muerte lleguen a nosotros los ángeles de Dios para llevarnos a la presencia de Abraham. ¿Qué debemos entonces hacer?
Para ello, ¿qué debemos entonces hacer? Para ello, arrepentirnos, si acaso hemos pecado. Bautizarnos, si acaso no lo hemos hecho. Pero si es así, perseverar. Pero si es así, perseverar en la doctrina del Señor hasta el final. Pues solamente así seremos salvos. Temamos un lugar de tormento. Y Dios no permita un lugar de tormento. Y Dios no permita que uno de nosotros termine allí. Para terminar, hermanos y hermanos, permítanme hacerles una sencilla pero dinámica. Permítanme hacerles una sencilla pero dinámica pregunta. ¿En qué lugar deseas pasar la eternidad? ¿En ese terrible lugar de tormento? Al cual la Biblia llama o identifica como el infierno. ¿O prefieres estar en la presencia de Dios en el paraíso eterno? La decisión depende exclusivamente de cada uno de nosotros, de nuestra posición o disposición para con la palabra de Dios. Sin más por ahora, mis hermanos y hermanos, les agradezco su amable atención y les deseo ricas bendiciones de Dios Todopoderoso. El Señor les bendiga.